El título de la lección de esta semana, la primera del mes de agosto, es Acude a Dios para que vivas. Y eso solo es posible si creemos en Dios, justo lo contrario de lo que vimos que enseñaba Corior, según leemos en el capítulo 30 del libro de Alma. Corior decía que Dios ni existe ni existirá. Pero al mismo tiempo decía lo siguiente: no niego la existencia de un Dios, pero no creo que haya un Dios. Y añadió que sí creería en la existencia de Dios si Alma le demostrara su existencia. Corior era un agnóstico. La palabra agnosticismo significa incognoscible. Y lo que Corior estaba diciendo era que a Dios no se le puede conocer y que por tanto era como si no existiera, a menos que se demostrara que sí existe. Y Corior pedía que Alma le diera una señal de la existencia de Dios. Y Alma le dijo que no tentara a Dios pidiendo señales, porque ya tenía suficientes señales en los textos sagrados, y añadió que la existencia de la Tierra y de los planetas también dan testimonio de la existencia de un Dios creador, un Dios supremo. Corior era también un anticristo, porque decía que Cristo no existe. Hablaba contra las profecías sobre la venida de Cristo a la tierra y negaba la necesidad de la remisión de pecados, porque los pecados son un invento de los sacerdotes para someter a los hombres a su autoridad. Y de esa manera incitaba a cometer fornicaciones, diciendo que no se preocuparan porque cuando morimos ahí terminaba todo. Y más cosas enseñaba Corior, que destruía todo lo que la religión enseña y lo que Alma estaba predicando. Porque decía Corior que las creencias religiosas son fruto de una mente desvariada y trastornada. Si queremos saber lo que sería de todos nosotros si las enseñanzas de Corior sobre el Cristo y sobre su misión salvadora fueran verdaderas, y si queremos saber cómo responder a estas enseñanzas de los agnósticos, debemos estudiar la predicación de Amulek a los zoramitas en el capítulo 34 del libro de Alma. Amulek habló a los zoramitas sobre la venida de Cristo, el Hijo de Dios, y les decía lo siguiente: hemos visto que el gran interrogante que ocupa vuestra mente es si la palabra está en el Hijo de Dios o si no ha de haber Cristo. Y añadió, para responder a estas dudas, lo siguiente: la palabra está en Cristo para salvación. Y Amulek les dio el siguiente testimonio: yo sé que Cristo vendrá para tomar sobre sí las transgresiones de los hijos de los hombres y expiar así los pecados del mundo según el plan de Dios. Si no se efectuara una expiación infinita y eterna que respondiera por los pecados del mundo, todo el género humano perecería. Y Amulek enseñó a los zoramitas y a todos nosotros lo siguiente: mediante esta expiación, la misericordia satisface las exigencias de la justicia para todos aquellos que ejercen la fe en Cristo para arrepentimiento. Y de esta manera se realiza el gran y eterno plan de redención. Amulek estaba dejando muy claro lo que pasaría con todos nosotros si Cristo no existiera y si por tanto no viniera a la tierra para llevar a cabo la remisión de pecados.
y entendemos que Lucifer, convertido en el diablo, enseñara que Cristo no vendría a la tierra y que le pidiera a Corior que lo enseñara al pueblo de Zarahemla, porque sabemos que Lucifer está en guerra con Cristo, el Hijo unigénito del Padre, desde que en la guerra de los cielos el Padre y el Hijo lo expulsaron de su presencia. Y a las enseñanzas de Corior de que todo termina con la muerte, incitando de esa manera a hombres y mujeres a cometer todo tipo de pecados, Amulek enseñaba lo siguiente: Hermanos míos, después de haber recibido tantos testimonios en las Sagradas Escrituras de la necesidad de cumplir los mandamientos, quisiera que dieseis fruto para arrepentimiento y que no endurecieseis vuestros corazones, porque hoy es el tiempo y el día de vuestra salvación, para que obre así en vosotros el plan de redención. Esta vida es cuando debéis prepararos para comparecer ante Dios. Os ruego que no demoréis el día de vuestro arrepentimiento, porque si no aprovechamos el tiempo de esta vida, entonces viene la noche de tinieblas en la que no se podrá hacer nada. Y no podréis decir en ese momento: me arrepentiré, me volveré a mi Dios. No, porque el mismo Espíritu que posea vuestros cuerpos al salir de esta vida tendrá poder también para dominaros en el mundo eterno. Porque si habéis demorado el día de vuestro arrepentimiento hasta el momento de la muerte, os habréis sujetado al espíritu del diablo y él os sellará como cosa suya. Ya que Lucifer no pudo vencernos en el mundo preterrenal o primer estado, quiere destruirnos en este mundo terrenal llamado segundo estado. Y yo uno mi palabra a las de Amulek, diciendo: hermanos y hermanas, no nos dejemos engañar por los enemigos de Dios y del Cristo, que se han unido al diablo en el deseo de destruir el plan de salvación y de redención. Y recordemos la advertencia de no demorar el día de nuestro arrepentimiento hasta el último momento, cuando ya sea imposible liberarnos de las cadenas de la mentira y del engaño. Y sigamos el ejemplo de Alma en los capítulos 36 al 38 del libro que lleva su nombre. Alma sabía muy bien el peligro que corrían sus hijos en un mundo lleno de anticristos y se dedicó a enseñar a sus hijos Elamán y Shiblón la importancia del arrepentimiento y de la obediencia a los mandamientos. En las enseñanzas a su hijo Elamán, Alma comparte la experiencia de su conversión y de cómo se arrepintió a tiempo gracias a su fe en la venida de Jesucristo a este mundo para expiar los pecados de los hombres que ejercieran su fe en él. Y dio testimonio a su hijo Elamán diciéndole: «Oh, recuerda, hijo mío Elamán, cuán estrictos son los mandamientos de Dios, porque Él ha dicho: si guardáis mis mandamientos, prosperaréis en la tierra, pero si no guardáis mis mandamientos, seréis desechados de mi presencia». Y repitió estas mismas palabras a su hijo Shiblón, añadiendo lo siguiente: «Espero que tú y tu hermano continuéis obedeciendo los mandamientos, y bendito es el que persevera hasta el fin». Hermanos y hermanas, enseñemos estos principios a nuestros seres queridos con la palabra y con el ejemplo, y luchemos con toda nuestra alma para librarnos de las cadenas con las que los enemigos de la salvación intentan atarnos. Dios vive.
Jesús es el Cristo y vendrá a la tierra con el poder de salvar a quienes tengan fe para arrepentimiento. Hay vida después de la muerte y es en esta vida mortal cuando debemos prepararnos para la vida eterna. Que Dios nos dé su Espíritu y nos ayude a recordarlo siempre y a cumplir todo lo que nos ha mandado.